Una silla vacía puede significar muchas cosas. Puede significar que falta alguien o que ese lugar tal vez está ocupado. Si alguien ha dejado un abrigo, un periódico, un sombrero, una silla vacía, sin embargo, generalmente solo significa un asiento disponible. Y esa silla vacía en el banquillo de los acusados en Nuremberg, el 18 de octubre de 1945, indica a una sola persona, indica a Martin Bormann. El gran ausente del juicio por los crímenes más graves contra la humanidad y también crímenes de guerra cometidos en el conflicto mundial, concluido hace muy pocas semanas. Pero ¿quién es Martin Bormann? ¿Por qué Martin Bormann debe estar en el banquillo? Y, sobre todo, ¿qué le pasó a Martin Bormann? ¿Por qué no está junto a los otros jerarcas respondiendo por lo que ha dicho? Martin Bormann se le juzga como la eminencia negra, si no gris, del régimen nazi. Es el hombre que tomó el lugar de Rudolf Hess, después de que el delfín de Hitler voló a Escocia para proponer un absurdo plan de paz, en 1941. Es el hombre que, según muchos, en las habitaciones secretas del régimen, heredó el papel de consejero del mismo dictador del difunto Reinhard Eich, el carnicero de Praga, asesinado en la primavera tardía de 1942. En resumen, es el hombre oscuro, es el hombre detrás del cual se esconde la estrategia asesina del régimen nazi. Es el hombre que ha firmado algunas de las peores directivas del régimen. Y también es el hombre que todos buscan, porque se teme que él pueda haberlo organizado todo. Las rutas de escape, que son explotadas por muchos ausentes en los procesos menores. ¿Pero dónde está Martin Bormann? La última vez que el Reichsleiter, ese es su título, prácticamente el gobernador del Reich, fue visto en Berlín. Fue visto saliendo del Führerbunker, el búnker que Adolf Hitler hizo construir en el patio de la Cancillería del Reich, en la noche entre el 1 y el 2 de mayo de 1945. Hitler acaba de morir, se suicidó. Junto con su amante Eva Braun, también se está suicidando Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Reich, junto con toda su familia. Pero alguien intenta escapar de lo que es una trampa mortal. Por otro lado, en esas horas, Berlín está siendo asediada por el Ejército Rojo. Está atrapada en una tenaza mortal de la que no se puede escapar en absoluto. Sin embargo, hay quienes lo intentan de todos modos. Uno de estos es precisamente Martin, quien es visto saliendo del búnker no solo, sino en compañía de un médico. El médico de las SS Ludwig Stumpfegger. Y con él también está el jefe de la juventud hitleriana, la Hitlerjugend, Arthur Axmann. Por lo tanto, son 3 los que salen a hurtadillas del búnker, aprovechan una de las salidas secundarias y se adentran en las peligrosísimas calles de Berlín donde se está luchando. Porque, no lo olvidemos, no solo está el Ejército Rojo en las calles, está el Volkssturm, es decir, la milicia popular, los jóvenes de la juventud italiana y los ancianos llamados de nuevo al servicio. Están las Waffen-NCO, está la división Charlemagne, los voluntarios, Bayoni D y León de Grela. Y justo un Bayone, un legionario de la Legión Valonia, parece que es el último en ver en vida. Martin Bormann lo dirá después de un tiempo. Dirá que vio un tanque tigre buscando batalla contra los rusos. Detrás de este tanque se estaba refugiando una pequeña columna de soldados, pero también de jerarcas. Entre estos estaba Martin Bormann. Una bala de la artillería soviética golpea de lleno al tigre que explota, y un fragmento golpea a Bormann en la garganta, matándolo al instante porque le corta la yugular. Pero así es, no hay pruebas. No se encontró el cadáver. No es el único voluntario, tal François Baracet de Lannulier, que dice precisamente
que Forman habría muerto en la batalla de Berneco. También está el chofer de Hitler, Erich Kempka, el hombre que estaba en la salida del Führerbunker y que vio huir a Bormann y a los otros dos. Para dar testimonio de una situación similar, dice que Bormann habría sido asesinado accidentalmente en la explosión, siempre de un tanque golpeado por los rusos. Pero siempre falta el cadáver. En ausencia de certezas, los jueces aliados en Nuremberg deciden de todos modos procesar a Martin Bormann. Lo procesan junto con todos los demás jerarcas. Entonces, a Göring, a Ernst Kaltenbrunner, quien tomó el lugar de Heydrich como jefe de la Reichssicherheitsamt, la alta oficina. Muchos otros, porque está Walter Funker, está el almirante Raeder, está Karl Donitz, el último jefe de Estado del Reich. Hay muchos. Bormann es uno de los condenados a muerte, pero es el único condenado en ausencia porque no se sabe dónde está. Göring logra escapar del prototipo de ejecución suicidándose la noche anterior con una cápsula de cianuro. Algunos dicen que se la pasó su amante, otros dicen que la obtuvo a través de un guardia complaciente, otros dicen que la escondió en alguna parte de su cuerpo, ya que no había sido adecuadamente registrado. Un hermoso misterio también aquí. Hay 3 condenas a cadena perpetua. Uno de ellos es Rudolf Hess, repatriado desde Inglaterra. Será el último en morir. También se dice que por suicidio, pero en edad avanzada. Si pensamos que morirá en la segunda mitad de los años 80, en la prisión fortaleza de Spandau. Pero de Bormann, por mucho, mucho tiempo, no se sabe absolutamente nada y no es el único ausente, al menos entre los culpables. Claro, en Nuremberg, en el banquillo, en la mesa de los acusados, de hecho su silla vacía resalta. También falta otro gran culpable. Falta Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo, la 4ª oficina del Reichssicherheit. Él también ha desaparecido, siempre en las tumultuosas horas finales del Reich, de lo que se define un poco con un sentido un poco wagneriano, música que a Hitler le gustaba mucho, el Götterdämmerung, es decir, el crepúsculo de los dioses. En esas horas convulsas también desaparece Müller, y de él tampoco se sabrá nada durante muchos años. De Martin Bormann. Con el paso del tiempo, surgen muchas leyendas. Se dice que siempre fue un espía de los rusos y que los rusos se lo llevaron de vuelta. Lo llevamos a Moscú y allí murió de un infarto. En los años 50, hay quienes dicen que emigró a Sudamérica junto con muchos otros criminales de guerra. Mencionamos algunos como Adolf Eichmann, Josef Mengele, Edward Rochman. Son realmente muchos los que escapan. Hay quienes dicen que se fue a España junto con Orto Skorzeny. Hay quienes dicen que fue reclutado por los americanos durante la Operación Paperclip, la exfiltración de las mejores mentes del ex Tercer Reich, incluyendo a Werner von Braun, el padre de la misilística. Un gran misterio. No se supo nada más durante muchos años, hasta el descubrimiento, después de varios años, de algunos esqueletos en Berlín, durante las excavaciones. En 1963, un empleado jubilado de correos, llamado Albert Krumnow, habla con la policía de Berlín Este. Dice que el 8 de mayo, por lo tanto, algunos días después de la desaparición de Bormann, el 8 de mayo de 1945. Los soviéticos le ordenaron a él, que en ese momento era un miembro de la Juventud Italiana, y a algunos de sus compañeros de armas que enterraran. Algunos cadáveres encontrados en la calle durante la batalla por Berlín. Uno de estos cadáveres, encontrado cerca de un puente ferroviario, parece ser el del ex médico de las SS, el hombre que viajaba en el compartimento de Borgia. ¿Verdadero o falso? Buena pregunta. Nuestra historia da un salto adelante. Llega el 7 de diciembre de 1972, cuando los trabajadores de la construcción de Berlín Oeste, que están excavando para mejorar un tramo del metro,
encuentran restos humanos cerca de la estación de Lerter, a pocos metros del lugar donde Krumnov había dicho que había enterrado, junto con algunos de sus compañeros de armas, esos dos cadáveres. Estos restos humanos son analizados. Se descubre que efectivamente uno de los dos cuerpos presenta una luxación en un hombro. Como había informado años antes Bormann de una caída de caballo, una circunstancia confirmada por sus hijos. Y también la ficha dental es muy similar a la de Bormann, pero aún no existen las pruebas de ácido desoxirribonucleico. Mientras tanto siguen surgiendo leyendas. Una que circula bastante en el ambiente, incluso entre los llamados cazadores de nazis, es que Bormann en realidad está feliz y tranquilo, en Argentina, donde hizo fortuna junto con otros jerarcas, o que fue llevado a Paraguay, protegido por el dictador Alfredo Stroessner, dictador, entre otras cosas de origen alemán. Y como él, también Josef Mengele pudo disfrutar de un periodo de hospitalidad con el dictador paraguayo. Se escuchan un poco de todo tipo de cosas. Para despejar las dudas, llega en 1998 el examen de ácido desoxirribonucleico sobre esos restos humanos encontrados en diciembre del 72. Bueno, el ácido desoxirribonucleico no deja ninguna duda. El ácido desoxirribonucleico confirma que esos restos humanos son realmente de Martin Bormann. El cardenal negro del régimen nazi murió, como había dicho Kemka, como había dicho ese soldado. Bayone murió en la noche, entre el 1 de mayo y el 2 de mayo de 1945. 45 muy probablemente, con una herida fatal en la garganta que le cortó la yugular. Sin embargo, queda un pequeño misterio sobre él. Porque la tierra en la que se encuentran los huesos de Bohm es una tierra que no pertenece exactamente al suelo alemán. Tiene un pH diferente, una composición diferente, y esto da lugar a otras sospechas, porque es una tierra que se puede encontrar tanto en Rusia central como en Sudamérica. Y entonces, en ese punto, uno comienza a preguntarse, ¿y si Bormann realmente hubiera escapado, hubiera muerto más tarde, y luego sus restos hubieran sido llevados de vuelta a Berlín? Claro, es una teoría bastante sugerente, no tenemos ninguna, pero la sospecha permanece, al igual que las grandes sospechas sobre el final real de Heinrich Müller, otro hombre del que no se sabe nada más. Inicialmente, no es buscado por los aliados, porque no se tiene la exacta proporción de sus crímenes. Se interroga a su amante, se realizan algunas búsquedas, pero también Heinrich Müller desaparece en la nada. La leyenda quiere que logre llegar. O la España franquista, que en esos años es uno de los puertos francos para los criminales nazis en fuga. O que también logre llegar a la Argentina de Juan Domingo Perón, que ha dado varios pasaportes en blanco para permitir la migración de los criminales de guerra, los criminales contra la humanidad. Se dice que Heinrich Müller se convirtió en el jefe de Odessa, la misteriosa organización que ayuda a los exmiembros de las SS en fuga. Se dice que hizo fortuna como industrial, que cambió de nombre, se dicen muchas cosas, de todo tipo. No es el único, durante mucho tiempo, hasta que no se tiene prueba cierta de su propia muerte. Se dice que otro alto mando del régimen, como el general Richard Gluck, huyó al extranjero y hizo fortuna como industrial en Sudamérica. Luego se descubrirá que todo eran conjeturas. Pero permanece el misterio sobre Müller, y quedan algunas preguntas sobre Bormann. Si Martin Bormann murió en Berlín en la noche entre el 1 y el 2 de mayo de 1945, ¿por qué tomó tanto tiempo encontrar sus restos? ¿Y por qué sus restos están envueltos en esa tierra, teóricamente ajena al suelo de Berlín? ¿Y qué le pasó a Müller? ¿También murió él? Si murió, ¿dónde están sus restos? En un momento dado, también se dijo que Müller sí había muerto, y que sus huesos habrían terminado en una fosa común de un cementerio judío. Obviamente, causando una gran indignación, porque no es admisible que un asesino termine en una fosa junto a sus víctimas. No lo merece, podemos decirlo a nivel moral, pero todo está por probar.
Nunca se encontraron los restos mortales de Heinrich Hitler. La caza de nazis, lanzada desde finales de los años 40 hasta mediados de los años 60 por la Asociación de Simon Wiesenthal, por varios vengadores privados, incluso por Israel. Pensemos en el secuestro en Argentina de Adolf Eichmann y su traducción del proceso en picoteo, en Jerusalén. Abren una nueva fase de búsqueda de criminales. Encontrarán muchísimos, algunos incluso sin un nombre falso. Es el caso de Bruno Streicher-Bach, el ex jefe de personal de las SS, que vive tranquilamente en Desamburgo, trabajando como director de un gran almacén. Solo a principios de los años 70 se descubrirá que, precisamente, ese hombre jovial es en realidad una de las peores personalidades del exdirector. Como él hay muchos otros. En Alemania, en Ludwigsburg, todavía está activa lo que se llama brevemente Comisión Z o Zentralstelle. El nombre completo sería Comisión Federal, para la investigación y explicación de los crímenes cometidos durante el periodo nacionalsocialista. De hecho, si ya es muy largo en italiano, imagínate en alemán, que es un idioma que presenta muchas palabras compuestas. Los mismos alemanes la llaman central, que significa Comisión Central. De hecho, esta comisión ZZ. Desde los años 50 hasta hoy, ha llevado a cabo varios procesos, ha promovido varias investigaciones, pero en algunos casos, como el de Erich Müller, no logró llegar a un veredicto que certifique la muerte, en cualquier caso, de la persona. Después de años, se podría hablar de muerte presunta, pero se desconoce el lugar y el tiempo. Mientras que en otros casos, ha logrado rastrear a los culpables e intentó castigarlos. Hannah Arendt, la escritora de origen judío. En la época del juicio a Adolf Eichmann, escribió ese hermoso libro que les invito a todos a releer, que es La banalidad del mal. En ese libro, Hannah Arendt dice claramente que sí, los asesinos estaban allí, pero no eran monstruos fisionómicos, eran personas comunes, eran pequeños burócratas. Y el rostro aparentemente anónimo de Adolf Eichmann detrás de las barras en Jerusalén lo confirma. Bueno, esta teoría todavía es válida hoy, y también debemos tratar de entender qué había detrás de estas almas negras, detrás de Bormann y su intento de fuga, detrás de Müller, su desaparición en la nada, detrás de Eichmann, detrás de Joseph Mengele. Detrás de todos estos personajes que los impulsaron a masacrar y luego a huir, rechazando sus propias responsabilidades. ¿Quién lo logró efectivamente? ¿Quién terminó en la horca? ¿Quién desapareció en la nada? Aún hoy, quizás no hemos saldado cuentas con la Segunda Guerra Mundial, eventos de hace casi 80 años. De vez en cuando, deberíamos reabrir esas páginas de la historia para entender lo que sucedió y reanalizar, comprender, contextualizar y al final hacer un balance, incluso con los ausentes que quizás nunca logremos encontrar. Gracias a todos.